Sí. ¿Tú podrías explicarnos y explicarle al país qué es lo que ha ocurrido? Yo no entiendo mucho la sentencia del tribunal con relación tanto a ti como a los demás implicados en el caso de Brecht. ¿Tú podrías explicarle al país? Mira, déjame decirte algo, Juan. Yo no voy a criticar a esas juezas porque yo me pasé un año diciendo que eran unas muy buenas juezas y lo Sí, sigo pensando. claro. Pero es de humanos equivocarse. Ellas, sin duda ninguna, me dejaron como inocente, como no recibí soborno en el caso de Odebrecht. O sea, estoy fuera en el caso de Odebrecht. Pero ellas, yo creo que se confundieron con el tema de las declaraciones juradas, que dicho sea de paso, no llevan pena y además tendría que tener un delito precedente que no existió porque me declararon inocente de los sobornos. Ahora, ¿qué pasó? En mis declaraciones juradas, en el 2004, yo hice una declaración de 63 millones de pesos, 68 o 63, no me acuerdo, y por motus propios, en el 2006 decidí modificarla y incluí 4, diríamos 3 inmuebles y un trabajo que hice en Marítima Dominicana. Son cosas que yo tenía antes. Por ejemplo, mi casa mi casa en La Romana, yo la había puesto en 17 millones de pesos, que la tenía antes de estar en el gobierno y nunca yo había estado en el gobierno. Sí, yo lo sé. Puede ser que 17 millones de pesos en ese momento era prácticamente cerca de $1 millón, porque el dólar estaba al 17, 18, 20 en ese momento. Y cuando en el 2006 yo modifiqué mi declaración jurada porque quise hacerla más transparente, contraté una compañía de tasadores y la tasó en ese momento, en el 2006, en 80. Mi casa en Puerto Hermosa, que yo tenía desde el año 92, que la construí yo mismo, que me costó 5 millones de pesos, en el 2003, cuando hice la tasación con un tasador oficial, salió tasada en 55 millones. También la incluí en el 2006, que no la había puesto porque estaba en una compañía, porque yo la puse así para protegerme de las demandas laborales que nos pasan a todos los ingenieros. Un trabajo que yo había hecho en ese momento en Megapuerto, que lo dijo la misma jueza, con un contrato de 100 y pico de millones, me gané 24, que no es una suma descabellada de 100 y pico millones para un ingeniero de experiencia como yo, que eran $800,000, que lo mandé a mi cuenta de Estados Unidos. Quiere decir que si yo soy un PEP y en Estados Unidos me aceptaron ese dinero, quiere decir que estaba totalmente limpio. Más unos vehículos que yo tenía que no había puesto. Esa es la diferencia que hay entre la declaración del 2004 y el 2006. O sea, todo propiedades que tenía antes o trabajo que había hecho. Porque yo seguí trabajando en mi compañía con los clientes habituales. Quizá no daba yo el frente, pero los ingenieros de mi compañía siguieron haciendo trabajo, porque verdaderamente en obra pública y en INAPA el sueldo que yo tenía eran 72,000 pesos. Entonces yo no podía dejar mi oficina para ir a ganar 72,000 pesos porque no iba a poder vivir. Ahora, en el 2008, cuando hago mi otra declaración, solamente tengo una sola propiedad nueva, que es el apartamento que tengo en la Torre Caney, porque había vendido mi casa en La Romana a Juan de los Santos y estaba haciendo otra que también la incluí en mi declaración jurada, pero era cambiar una casa por otra, como hacemos los ingenieros, que hacemos propiedad, hacemos construcciones y la vendemos. Y en el apartamento de la Torre Caney está con las pruebas del mismo Ministerio Público que la llevó, todos los pagos que hice desde mis propias cuentas, y la llevó el mismo Ministerio Público, y te puedo decir hasta el número de pruebas, la prueba 30 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, que son los cheques que yo pagué de mi propio dinero.
Ahora, por eso las compañías, Víctor, perdón, son compañías que están a nombre mío. Víctor, perdón, por eso yo te decía que no entendía mucho la sentencia judicial, porque la acusación fundamental en contra tuya era precisamente los sobornos de Odebrecht. Y si ese tribunal te declara no culpable de los sobornos, exactamente, porque no pudo probar los sobornos, entonces, ¿cómo es que te condenan y decomisan algunas de tus propiedades porque la declaración jurada de bienes que habías hecho no eran transparentes? Y tú estás tenía explicando una diferencia. Exactamente. Entonces, mira, yo creo que haberte dicho en alguna ocasión sobre algunas cosas, porque dentro del PLD, si hay una persona que llegó con recursos, con dinero, ese eras tú, y lo dice tu propia declaración jurada de bienes. No, y lo dice todo el mundo. Claro, es así. Y además, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué tú construiste para haber ganado todo ese dinero? ¿Qué tú hiciste como ingeniero? Yo hice muchísimas obras. Yo presenté un listado de obras ahí. Yo hice muchísimos supermercados nacionales, hice muchísimas obras en Corripio. Yo hice CCN, que era la obra más grande en ese momento. Marítima Dominicana, Las Naves, hice el Club Náutico, Casa España, supermercado de Arroyo Hondo, el de López de Vega, Pellerano y Herrera, Alfa Import, en Fersan, trabajé, muchísimas obras. O sea, nunca yo dejé de trabajar, pero eso no tiene tanta importancia porque ellos me están imputando que yo me cambié mi declaración entre 2004 y 2006 y 2008. Bueno, pero no es verdad, la ley te obliga. Eran cosas que yo tenía antes. Sí, pero también la ley te obliga a hacer la declaración jurada de bienes cada 4 años. Claro, yo la hice. No, la hice a los 2 años, porque la quise modificar para transparentarla. ¿Entiendes? Mi casa de Cuesta Hermosa del 92, yo no la había puesto y la puse. Mi villa en La Romana, que la tenía desde antes, tenía un precio que no era y lo modifiqué. Y pagué impuestos por eso. Pagué 4 millones de pesos de impuestos por eso. Yo fui el único que he hecho eso, de modificar una declaración jurada. O sea, no me pueden decir que yo me enriquecí ilícitamente con bienes que yo tenía antes de estar en el gobierno. ¿Entiendes? Pero además, tampoco me enriquecí ilícitamente si no recibí sobornos. Pero además, si las compañías están a mi nombre y no tienen cuenta bancaria, solamente tienen los bienes eso, ¿dónde yo hice un lavado si están todos a mi nombre? ¿Entiendes? O sea, es un tema descabellado, de verdad. Además, ¿cómo me incautan unos bienes, decomisan unos bienes que no se defendieron ahí? Porque debieron ir a defenderse esas compañías. ¿Entiendes? Claro. O sea, debe haber un delito precedente también. Así es. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Es una sentencia descabellada que la debatiremos en la corte. ¿Qué ocurrirá ahora? No, ahora nosotros apelaremos y si eso se aclarará ahí. Porque vuelvo y te repito, a mí me preguntan, pero ¿y qué hicieron las juezas? Bueno, yo entiendo que se equivocaron, son humanas. ¿Entiendes? Con un expediente con tanta bulla, con 5 años bregando con eso, que el expediente más grande, que era mentira, que no era el expediente más grande de nada. Era un expediente repetitivo, lleno de falsedades y de incoherencias. Bueno, la procuradora Miriam Germán Brito lo había establecido ya, que ese expediente había sido elaborado con muchas deficiencias. Claramente. Entonces eso va a una apelación. Yo creo que ese juicio todavía le queda mucho tiempo, porque en apelación se toma su tiempo. Y esa es la pena que nosotros tenemos, que hemos perdido un tiempo que no vamos a poder recuperar nunca. Con un expediente que ya se vio, fíjate, ¿en qué quedaron las juezas? Que el expediente no era correcto, porque no me declararon inocente a mí y a todos los otros. sí. ¿Tú entiendes? Bueno, entonces ahora ya usted apelar o va a apelar. No, porque tenemos que esperar que salga la sentencia, que será el 25 de noviembre, y después tenemos 40 días para eso. Eso será el año que viene. Que la pena que yo tengo, que seguiré, después de casi 5 años, me quedan otro tiempo todavía bregando con eso. Y yo no he podido en estos 5 años hacer ningún trabajo, no he podido ser productivo, nada. Es un daño irreparable. ¿Te arrepientes de la política? No,
no me arrepiento de la política, me arrepiento de la actuación de mucha gente que uno pensaba que eran compañeros de uno, que fueron muy despiadados en la lucha interna política. Pero yo no me arrepiento de haber sido funcionario porque me siento muy orgulloso de mi trabajo. Y pecando de inmodesto, pienso que es muy difícil que nadie pueda hacer lo que yo hice en INAPA y en Obra Pública. ¿Se mantiene? Y acompañar a un presidente en un gobierno es algo, yo creo, bueno, que te deja una experiencia interesante y además tú trabajas por el país, como hice yo. ¿Se mantiene tu relación cercana con el presidente Leonel Fernández? Sin duda que sí. Lo que pasa es que yo soy prudente y no participo en la actividad de política porque entiendo que no es correcto ahora. Bueno. Pues gracias, Víctor. Gracias por haber respondido. Gracias a ti siempre, hermano Juan TH. Bien, un abrazo. Bueno. Bien.